Somos Grupo CREA, Comunicación Digital, una empresa mexicana dedicada al entretenimiento, enfocada en la producción de eventos especiales y contenidos multiplataforma, centrando su estrategia en medios de comunicación digital. En Grupo CREA Comunicación Digital, dimos vida a 2 estaciones de radio 100% online. Bienvenidos el día de hoy a este podcast Misterio Paranormal con su amigo y servidor Cristian Martínez. Bienvenidos, buenas noches. El día de hoy tenemos un invitado especial en casa. Nos acompaña mi querido amigo el payaso Ari. Buenas noches, mi querido Ari, bienvenido. Buenas noches, Cristian. Muy contento de estar aquí. Y no viene solo, el día de hoy nos acompaña el muñeco Palmadín. Muy acorde a esta noche y muy acorde al tema de Misterio Paranormal. Tenemos un temazo buenísimo para toda la gente que nos está viendo, que nos estuvieron pidiendo. Y pues más que nada, pues mi querido Ari se preparó e investigó este tema porque va a estar, bueno, está causando mucha sensación en redes sociales. Porque en la plataforma, que no vamos a mencionar el nombre, pero vamos a decirle plataforma, se estrenó esta serie de Jeffrey Dahmer. Y eso es lo que vamos a platicar en este podcast. Sí, así es. Tuvo mucho éxito. Tiene actualmente mucho éxito en la plataforma roja. Esta serie de Jeffrey Dahmer, también apodado el carnicero de Milwaukee. Ahorita vamos a ver por qué. Exactamente. Fíjate que estuvimos investigando acerca de él y pues tuvo una infancia algo difícil, pero para poner en contexto a toda la gente que nos está viendo, voy a platicarles lo que es un asesino serial. Es cuando esta persona, o se le denomina así al individuo que empieza a realizar estos actos de desvivir a 2 o más personas en un lapso de 30 días o más, y que espera un tiempo de enfriamiento, vamos a llamarlo así, entre uno y otro acontecimiento de desvivir a las personas. Y siente una satisfacción psicológica al realizar esas acciones. Eso es lo que es un asesino en serie. Qué buena definición de un asesino en serie. Vamos a llamarle desvividores en serie. Desvividor en serie. Desvividor en serie para que YouTube no se vaya a enojar y Facebook no nos vaya a bloquear. Entonces, imagínate, estas personas que se dedican a desvivir, porque pues se dedican a esto, son personas que son inseguras y que han sufrido en su niñez, en su infancia, pues maltratos, rechazos, y pues esto generalmente viene causado a raíz de sus propias mamás, quienes en su momento de infancia tal vez han tenido pues un desapego hacia ellos y los han lastimado, traumatizado y llevado a este punto en el cual pues los niños nacen inseguros, nacen con este sentimiento de no sentir como que encajan y tienen mucho temor al rechazo. Por eso cuando son adultos prefieren alejarse de la gente y vivir de manera solitaria e introvertida. Sí, así es. Básicamente una carencia de amor, una carencia de afecto por parte de los padres, que si lo guarda y no lo expresa o no lo siente, pues puede ir empeorando hasta llegar al punto de la persona que vamos a hablar hoy. De Jeffrey. Fíjate que en la investigación que realicé, uno de los más conocidos
desvividores que fueron rechazados por sus mamás. Está David Berkowitz, Ted Bundy y Joe Rifkin. Ellos fueron rechazados por sus mamás, pero hay un personaje que me llama mucho la atención que se llama Ed Kemper. ¿Sí? ¿Sí lo conoces, lo ubicas? No lo ubico. A ver, ubícame Ed tantito. Kemper es un asesino que llegó a realizar muchas desvivencias con jovencitas universitarias y que incluso a su mamá la desvivió y abusó del cuerpo de ella, específicamente en el cuello. O sea, imagínate, llegó a hacer un destajo y realizó sus actividades sexuales con el cuello de su progenitora. Pero esto debido a que la mamá, aparte de que lo rechazaba, lo maltrataba, lo humillaba, le tenía demasiado coraje a él porque era una mujer divorciada y pues Edmund Kemper, pues tenía todo el físico y parecido a su papá, lo cual le traía a su mamá pues un recuerdo y de ahí deriva el rechazo que tenía hacia él. Él, cansado de sus humillaciones, de los maltratos, un día se cansa y decide poner fin a esto. Entonces, a sus 15 años, 16 años, él decide pues acabar de tajo con esto. Llega su mamá después de un evento, de una fiesta, y le dice que no puede salir por culpa de él, porque él es el causante para ella de que él no pueda disfrutar su soltería o que pueda salir con más personas, porque todos los hombres la rechazan por tener un hijo. Entonces él siente ese rechazo, ese maltrato, le decide hacer ese movimiento y desvivirla, y le dice que pues ahora sí ya va a poder tener acción, porque ella es lo que necesitaba, pues un hombre para tener pues acción. Y dijo, ya está, ya tuviste acción. Sí, y qué mal, fíjate, porque se va derivando de lo que dijimos al principio, de falta de afecto por parte de los padres, o que a veces los padres o las madres sus problemas se los transmiten a los hijos, como bien dijiste que ella veía en el hijo que se parecía mucho al padre. Y de ahí derivaba. De ahí derivó todo. Igual vamos a invitar a toda la gente a que empiece a compartir este podcast en los grupos y a sus amigos y compañeros, para que pues más gente nos vea y empiecen a comentar acerca de lo que ustedes piensan de este caso de Jeffrey Dahmer. Les estamos poniendo en contexto a qué nos referimos con lo que es un desvividor en serie, para que puedan entender un poquito más de Jeffrey Dahmer. Dicho esto, ya que los pusimos en contexto con esto, pues los desvividores en serie suelen tener pues satisfacción al realizar esas actividades, y se vuelve crónico, porque después de que lo hacen una vez empiezan a sentir la necesidad abrumadora de volverlo a realizar una y otra vez, y ya no pueden parar porque ya tienen la necesidad de hacerlo, a diferencia de un desvividor ocasional que lo hace por primera vez, por única vez o con fines criminales, que es meramente por necesidad de no ser descubierto, a diferencia de estos desvividores que lo hacen con toda la intención de. Voy a platicarte antes de empezar con Jeffrey acerca de Ted Bundy, que no voy a indagar tanto en el tema porque quiero tocar este tema en otro podcast, igual a desmenuzar todo lo que es su vida, todo lo que hizo. Pero Ted era una persona que empezó a realizar esas actividades por el simple hecho de saber que podía. Su motivación era esa, o sea, él dijo, bueno, pues voy a ver si no me descubren, y empezó con una y otra hasta que no pudo parar. Inclusive él dejaba ciertas pistas para que lo descubrieran, porque él se sentía más inteligente que los policías. Quería llamar la atención, quería que lo voltearan a ver, y dicen que también la atención negativa es atención al final de cuentas. Y me imagino que él, su modo de llamar la atención, de que lo vieran, era hacer eso. Pues imagínate, si fue rechazado, si pasó desapercibido, de esta manera cuando ya es adulto empieza a lastimar personas, ya lo empiezan a voltear a ver, ya empiezan a ubicarlo, pues entonces siguió y continuó
realizando estas actividades desafortunadamente con chicas de diferentes edades. Inclusive llegó a tener una relación con una chica de sus víctimas y le ayudó a realizar estos actos. Cabe mencionar también que Ted tenía una pareja estable, tenía también una niña. Sí. O sea, imagínate, tener dos vidas o una doble vida y realizar esas actividades sin que los demás supieran hasta el momento de su arresto. Y no quiso confesar durante muchos años, hasta que llegó un policía, quien pues lo hizo confesar por medio de psicología. Sí, así es. Y dicen que este tipo de personas también tienen una característica de que tienen carisma, tienen labia, tienen maneras de convencer a la gente, ya sea con su carisma. De Ted Bundy se dice que era muy galán, que era muy atractivo físicamente, así como yo, más o menos. Más o menos, algo así parecido. Y que además tenía mucho sentido del humor, era muy empático y lograba convencer a sus víctimas por medio de esto, de ser buena onda, de ser muy atento. Y pues imagínate, uno, como dicen, caras vemos y corazones no sabemos, ¿no? Sí, ese es un rasgo que tienen algunos de este tipo de personas, que tienen ese carisma, tienen ese modo de atraer a la gente, de convencerlos con sus palabras o simplemente con su manera de actuar, les atrae. Y así es como los envuelven y llegan a cometer tantas cosas. Tantas atrocidades. Pero volviendo al tema, mira, hay que empezar por platicar acerca de Jeffrey. Sí. Donde nació en Milwaukee el 21 de mayo de 1960. Platícame, mi querido Ari, ¿cómo es la infancia de Jeffrey? Pues era una infancia muy difícil porque él constantemente era un niño muy inseguro y veía mucho que sus papás se peleaban, tenían discusiones y pues todo eso él se enteraba y ellos le transmitían a ese niño tantas cosas, como por ejemplo su mamá tenía depresión y todo eso él le afectaba, él lo percibía y también ella también intentó quitarse la vida debido a su depresión y todo eso le afectó mucho a Jeffrey. Pues mira, te platico que estas personas que se encargan de desvivir a las demás es a veces por ese mismo trauma de la infancia al rechazo, porque cuando crecen, como han sido rechazados toda su vida, crecen, llegan a la edad adulta y cuando conocen a alguien a quien desean, a quien codician, a quien quieren, pues temen que esta persona los lastime y prefieren cortar de tajo esto, lastimándola para no tener que vivir el rechazo, la humillación o simplemente para no salir lastimados. Entonces ellos como que se adelantan un paso y dicen, me gustas, te quiero, pero sé que me vas a lastimar, sé que esto va a salir mal, entonces prefiero desvivirte antes de que me lastimes a mí. Prefieren lastimar antes que ser lastimados. Sí, como actos de egoísmo o de autodefensa también. Sí, esa es la manera en que ellos se protegen en su mundo, ¿verdad? Porque muchos tienen algún tipo de problema psicológico y la manera en que ellos logran escudarse, pues es lastimando a las demás personas. Jeffrey vivió una infancia muy difícil y de ahí pues tuvo el gusto por la taxidermia porque él vivía en una cabaña en el bosque, entonces su papá solía bajar a la parte de abajo de la casa y sacar a los animales muertos. Entonces a Jeffrey le llamaba la atención el sonido de los huesos cuando se rompían. Sí. De ahí nace su pasión por la taxidermia. Su papá era químico, entonces a él le llama la atención ver que a Jeffrey le llama la atención pues el abrir los animales. De hecho Jeffrey los abría para saber dónde estaban los huesos, para sacarle los huesos. Sí. Entonces es el papá quien le muestra, debido al interés, pues cómo hacer el blanqueamiento de ellos sin imaginar lo que iba a desembocar. Sí, así es. El papá tenía mucho acercamiento con él y hallaron en eso de abrir los cuerpos de los animales como algo en común entre ellos dos, como que ese era un lazo que ellos tenían. Por eso el papá, pues más adelante, él se preguntaba qué hice mal, qué hice para que mi hijo, que cuando era niño se portaba tan bien, teníamos ese lazo,
se convirtiera en lo que se convirtió. El papá se preguntaba mucho y sentía culpa por eso, porque sentía que el niño llevaba un buen perfil hacia la ciencia, hacia ver cómo son los animales por dentro y todo eso. Imagínate, él al abrir los cuerpos, sí, pues sentía una satisfacción sexual. De hecho, sí, su papá en una ocasión que lo llevó al río, cuando Jeffrey abre un pez, sí, nota que Jeffrey tiene una erección. sí. Pero el papá pues piensa que tal vez es por la edad en la que está y no le pone atención a esa alerta roja, ¿no? De cuando estaba tocando los órganos, pues tiene este sentimiento. Pero como el papá era químico y él pasaba muy poco tiempo con Jeffrey, los pocos tiempos que llegaba a tener con él, pues deseaba tener algo en común y le emocionaba la idea de que le llamara la atención la taxidermia. Sí. Y pues imagínate, Jeffrey, en la plataforma nos muestran que Jeffrey era un niño introvertido, tímido, pero en la investigación que realizamos nos dimos cuenta de que realmente era todo lo contrario. Le gustaba hacer chistes de mal gusto, era muy bromista, le gustaba molestar a los demás. Ahora sí que le gustaba hacerse, pues, sin ofender, el payaso, ¿no? En las clases. Y que inclusive molestaba a un compañero que su mamá tenía un problema donde ella tenía espasmos. Sí. Y Jeffrey decidió pues hacer una broma con él y fingía que tenía pues estos movimientos de espasmos, ¿no? Y a esto le llamaron el Dahmer. Ah, sí, eso le llamaron hacer un Dahmer. Hacer un Dahmer. Él se quería hacer el chistosito también. Volvemos a lo de llamar la atención. Él se quería hacer el chistosito, llamar la atención, y a eso le llamaron hacer un Dahmer, a imitar. Cuando él imitaba a las personas que tenían estos espasmos, los imitaba, hacía la boca chueca y todo, y llamaba la atención de sus compañeros, que ellos en ese momento pues lo veían como algo gracioso, como que... Lo celebraban. Sí, lo celebraban porque por ahí pues él se les metía por el lado de ser gracioso. Imagínate, se hacía el gracioso a costa del dolor de los demás, pero es por la misma razón de sentirse inseguro y de no sentirse pues rechazado, decidía primero pues hacer reír a los demás, pues para que lo tuvieran. Sí. Y también cuenta la historia que Jeffrey salió en la foto del cuadro de honor de excelencia, sí, y que en la serie lo muestran como que lo hizo como represalia porque no lo querían. Sin embargo, en la investigación dicen que lo hacía muy frecuentemente con toda la intención de molestar. Sí, se colaba ahí en la foto en el anuario, se colaba en grupos en los que él no estaba, en los de cuadro de honor, en donde él podía ver la oportunidad, se colaba en la foto y salía, y pues eso les molestaba porque decían, ¿qué hace aquí Jeffrey si él no estaba en la clase o él no estaba en el cuadro de honor? Por eso les molestaba que él saliera ahí. Y él gozaba de esto, o sí, sea, él lo hacía con toda la intención de molestar, lo hacía con toda la intención pues de reírse, nunca fue con la intención de vengarse realmente. Pero imagínate, esta persona, cuentan que cuando fue arrestado, sus compañeros, porque ya tenía un club de fans, Jeffrey, porque sus amigos pues, le celebraban las tonterías sí, que hacía. Cuando se enteraron de esto, pues dijeron, bueno, sí era gracioso, pero sí había ciertas bromas que me parecían muy tétricas o muy de muy mal gusto, inclusive eran muy perturbadoras sus bromas. Sí. Y pues eso fue lo que a fin de cuentas pues expresaron sus compañeros de clase. Sí. Y fíjate, dentro de lo que investigué, dice que tenía él muchos fans. Sí. Que a mucha gente le atraía a él y todo lo que hizo. Y eso a mí me hizo cuestionarme cómo es que una persona así como él, con todo su historial que tuvo, cómo tenía tantos seguidores, tanta gente que se fascinaba por todo lo que él hizo. Pues mira, pudiera ser que las personas que lo seguían tuvieran tal vez el mismo cuadro psicológico y pensaban que pues se identificaban con él. Y de cierta manera hay ocasiones en las que las parafilias explican que son esas cosas que deseas hacer, pero solamente las haces en tu mente. Entonces si tú ves a una persona que hace lo que tú quieres hacer, pues se convierte en tu ídolo. Sí, porque una cosa es en tu mente, tal vez pensar hacerlo, y otra es ya llevarlo a cabo.
yo también inventé una palabra que se llama grados Dahmer. ¿Qué tantos grados Dahmer tienes? Iba yo en la calle, iba caminando y vi un pájaro muerto ahí, sin vida. Y yo me quedé pensando y no lo quise ver. Dije, no lo voy a ver, porque se veía mal, se veía muy mal estado. En mal estado, y no lo quise ver. Y me acordé de la serie, me acordé de Dahmer y dije, no, pues no me identifico con él en eso, porque él si lo hubiera recogido, se lo hubiera llevado a su casa, lo hubiera abierto. Entonces ahí dije, no, pues mis grados Dahmer están bajos. No tengo tantos grados Dahmer. Fíjate que él lo que hacía era recoger animales muertos en la carretera y aplicaba la taxidermia. Sí. De hecho, de ahí empezó a tener como la curiosidad de qué se sentiría llegar a desvivir a una persona. En la serie nos muestran que él manejaba su auto por la carretera y que se topaba a un chico que corría. Y él salía todos los días a la misma hora para topárselo y fantaseaba con desvivirlo. Sí. Y en la serie nos muestran que pues realizó una ocasión en el bajarse del auto y querer enfrentarlo, pero se congeló quizá por el shock del miedo y no lo realizó. Es hasta 1978, cuando tenía ya 18 o 19 años, que decide subir a un extraño que estaba haciendo autostop, o mejor dicho, pues pidiendo ray de dedazo, y esta persona se llamaba Steven Hicks, y pues es desafortunadamente a él a quien lo invita a su casa con engaños de que lo va a mover a un concierto. Y al realizar esto, pues cabe mencionar que sus papás se habían divorciado, entonces su mamá se lleva a su hermano y su papá se queda con él. Pero comienza Jeffrey a beber y así toma el valor de realizar este primer desvivamiento. Imagínate, conoce a esta persona, la lleva a su casa, estaba viviendo solo porque su mamá se había ido con su hermano. Entonces, pues ya empiezan a tomar y ya envalentonado, pues realiza esta acción debido a que el chico con el que estaba pues tenía que irse al concierto, y Jeffrey toma un objeto y lo desvive. Sí, fíjate cómo se fue derivando de la depresión de su mamá, del divorcio de sus padres. Todo eso a él le afectó. Cayó en depresión, luego cayó en darse a la bebida. Y pues eso fue debido a una depresión mal enfocada. No la trató bien, se fue hundiendo. Y a veces tenemos personas alrededor que sienten esa depresión y todo, y no les ponemos atención. Por eso, si alguien tiene un familiar, un amigo que dice estar así en ese estado, hay que ponerle atención, hay que ofrecerle ayuda, ofrecerle nuestra amistad, el escucharlos, porque pues de ahí si se desvía, si se toma mal, si no se enfrenta bien a esa depresión, pueden caer en cosas como estas. Además, pues como te platicaba, lo que es el rechazo es lo que causa, es el detonante de todo esto. Entonces su mamá lo abandona, él vive solo, llega esta persona a su casa, está conviviendo, está muy bien. Cuando este chico Steven pues le dice que tiene que irse, es cuando Jeffrey, ya alcoholizado, pues pierde el control, le pide que no se vaya por el temor al abandono, pues decide desvivirlo para tenerlo ahí. Y una vez que ya está pues desvivido, pues empieza a abusar de su cuerpo. Sí, oye, de una manera muy retorcida, pues querer la compañía de alguien al grado de guardarlo en el refrigerador, imagínate. Y también te voy a mencionar que él duró un tiempo entre su primer desvivencia a la segunda, porque él sí se satisfació, pero también se asustó. Entonces él decidió apegarse un poco más a la iglesia en ese momento para reprimir sus sentimientos. Pero es cuando se aleja, cuando empieza ya a sentir de nuevo pues las intenciones y las ganas de empezar a desvivir gente de nuevo. De hecho, él tenía una afición muy fuerte por lo que es la película de El Exorcista, la película 3 del Exorcista, sí. Y por Star Wars. Entonces, no sé si sabías que él usaba lentes de contacto amarillos, como el asesino de... Sí, como el de la película del Exorcista y como el emperador Palpatine, porque él quería ser como él, o sea, tenía una fijación muy fuerte con él. Entonces, pues por eso usaba estos
pupilentes amarillos para sentirse conectado. Ay, a mí me gusta mucho Star Wars. Ay. Ah, no, pero mis grados Dahmer están bajos. Están bajos. No tengo grados Dahmer tan Sí, altos. yo creo que todos tenemos alguna parafilia, pero la fantasía deja de ser fantasía cuando la realizas. Entonces ahí está un tema muy, muy fuerte. Después vamos a hablar acerca de las parafilias de las personas. Es un porque tema todos muy interesante también. Todos las tenemos parafilias. algunas. Algunos las expresan, otros no. Sí. Algunos las realizan, otros simplemente las dejan pues en el aire. En la imaginación nada más. Oye, ¿también sabías que Jeffrey durante su estancia realizó 17 desvivamientos? Ah, sí, fueron bastantes en un lapso de 13 años. Y estos fueron entre hombres y niños. O los vamos a llamar niños porque eran menores de edad. Sí. Y también cabe mencionar que la mayoría de las personas que desvivía pues eran personas de color. Porque él vivía en un barrio pues de personas de color. Le gustaba visitar los lugares de ambiente, digamos así. Y era lo que él, porque él decía que, porque muchos decían que sí que era racista o que él buscaba específicamente estos rasgos en las personas, pero él mencionó en una declaración que no, que simplemente como era lo que más abundaba, pues eran las personas que él pues decidía llevarlos a casa, ya sea con la intención o la promesa de tener relaciones o de ofrecerles dinero. Pero no, él dijo que no era racista, que simplemente pues eran las circunstancias las que se presentaban y que por eso las personas que desvivía eran de este lugar. Sí, porque en ese entonces estaba el racismo muy fuerte, entonces por ahí tal vez se confundió. Pero pues como dijo él, las personas de su alrededor, las que vivían en ese barrio, pues eran personas de color y pues eran con los que él convivía y se encontraba ahí en esos lugares que visitaba. De hecho, te digo, en la investigación que realicé, Jeffrey decidió después cambiar su técnica para que no lo descubrieran y dejó de visitar los lugares de ambiente y empezó a buscar en sus víctimas pues personas que el mundo no fuera a buscar o necesitar, como viajeros o vagabundos. Esos son los que aprovechaba para que la policía no tocara un algoritmo. Lo que es la plataforma en la serie pues muestra pues ciertas cosas que obviamente pues dejaron libre a la imaginación para que pudiera tener historia, pero no todo lo que muestra la serie es verídico al 100%. Sí, así es. No, hombre, esa serie yo me quedé picado desde que la empecé a ver. No tenía idea de quién era Jeffrey Dahmer. ¿No sabías quién era? No sabía quién era, pero salió nueva en Netflix, en la serie Plataforma Roja. La empecé a ver y pues el actor Evan Peters fue el que me llamó la atención, me atrajo. Dije, Evan Peters y en güero interpretando. Y ya empecé a verla más seguido. No, hombre, me piqué y me la aventé bien rápido. Pero sí me atrajo mucho y yo creo que a mucha gente el actor, cómo interpretaba el personaje, fue lo que atrajo a mucha gente a ver esa serie, a investigar más allá, porque te digo, a lo mejor muchos, al igual que yo, no sabían nada de él, pero después de la serie dijeron, voy a investigar. Y ahí en las plataformas pues están muchas investigaciones. Sí, de hecho, yo antes de ver la serie ya había investigado previamente sobre Jeffrey, porque me gustan mucho los casos, por eso tenemos este podcast. Sí. Entonces, he investigado de muchos desvividores seriales. Entonces, cuando vi la serie, vi la descripción, dije, esto que dice la descripción se me hace muy conocido a un artículo que yo leí. Y dije, vamos a darle la oportunidad. Pero bueno, de esto te lo voy a platicar después del corte. Vamos a ver al patrocinador de hoy y regresamos. Tapicería Christie. En calidad y servicio, tu mejor opción. Tapicería en general, materiales e insumos, salas, camas, cabeceras y sillas. Residencial, comercial y médico. Contáctanos al 833-246-8277 y 833-332-2511. Materiales e insumos: pasamanería, hule espuma, viniles, patas para muebles, malla sombra, emplaye y mucho más.
Estamos ubicados en Boulevard Adolfo López Mateos, número 709, Colonia Guadalupe Mainero. En calidad y servicio, tu mejor opción. Tapicería Christie. Y ya regresamos aquí a su podcast Misterio Paranormal. Estaba platicando con mi amigo Ari, que ya había leído previamente acerca de Jeffrey antes de ver la serie. Yo había leído que Jeffrey tenía una fascinación por los cuerpos de animales, y de ahí pues comenzó sus delitos, vamos a llamarles, con Steven. Después comienza con otra persona y de ahí ya no puede detenerse. Y además de todo esto, él quería que estas personas se quedaran con él. Él tenía mucho miedo al abandono. Entonces, él buscaba la manera de lobotomizar a las personas. Incluso llegó a hacerles perforaciones en la cabeza, en el cráneo para lobotomizar, haciendo esas actividades en el cráneo para que ellos no se fueran. Quería hacer una especie de zombie que no los abandonara. Ah, sí. Lo lobotomizaban, lo llevaban con lobos. ¿Qué? No, los quería convertir en zombies, que siempre estuvieran a sus pies a esas personas. Entonces imagínate, les inyectó ácido, les echó agua caliente. Inclusive uno de estas personas que tuvo llegó inclusive a escaparse, pero Jeffrey salió detrás de él. La policía lo encuentra y él les dice que su amigo está pues muy ebrio, que simplemente pues se mareó y se salió, y lo regresan a la casa junto con él. Los policías no entran a la casa, no investigan, no se dan cuenta de todo lo que tenía pues de cuerpos en tambos, en el refrigerador, y se van, porque Jeffrey tal vez era pues una persona güera, vamos a decirlo así. Entonces el racismo estaba en todo su esplendor. Como esta persona pues era con rasgos de color, pues deciden creerle más a Jeffrey y no investigan. Sí, le daban preferencia, le daban privilegios por el color de su piel. Y en parte de todo esto que pasó, tuvieron mucha culpa los oficiales, porque ellos pudieron haber detenido si hubieran escuchado a los familiares, a las personas. De hecho, dos vecinas, sí, una que vivía al lado de la casa de Jeffrey, que denunció en múltiples ocasiones que se escuchaban ruidos, que se escuchaban gritos de personas, pero nunca le hicieron caso. En la serie nos muestran que es una vecina, pero realmente eran dos. Una es la que vivía al lado de su casa y otra fue la que denunció el hecho del muchachito que se escapó. De hecho, se escaparon dos chicos de la casa de Jeffrey, y los policías en ninguna de las dos hicieron algo. Sí, no tomaron en cuenta a estas personas, y pues son las que más sufrieron. Los familiares sufrieron bastante con las muertes, con las desvivencias de sus familiares. Y Jeffrey, pues arrepentido tal vez en un momento pensó que no debería de seguir, pero pues tanto era su egoísmo que él siguió cometiendo todos estos actos. Imagínate, llegó a desvivir a 17 personas entre adultos y niños, y a los 31 años fue detenido y remitido a la penitenciaría. Y imagínate, ahí pues entre los reos empieza a crear enemistad, porque les empieza a hacer bromas con la comida, hacía figuras que asemejaban cuerpos cortados. Sí. Y pues muchos empezaban como que a tenerle coraje a Jeffrey porque estaba loco. Simplemente tenía falta de empatía y realizaba estas bromas con la comida hacia ellos. Ándale, como dijimos, le salía lo graciosito, pero a veces era muy pesado en sus bromas, en sus chistes, y pues bromeaba con la vida, con los actos que había cometido, y pues eso no le cayó bien a todos. Por eso pues comenzó a crear enemistades ahí en prisión. Fíjate que la persona que desvivió a Jeffrey se llama Christopher Jace Scarver. Sí. Y esta persona es la que pues le puso fin a Jeffrey. Imagínate, esta persona también había desvivido ya a otras personas, también era un desvividor en serie, pero al enterarse, conoció a Jeffrey por medio de las noticias, y al enterarse de todos los actos a detalle de lo que hizo, pues le tuvo mucho coraje a Jeffrey.
y es ahí cuando él dice escuchaba voces para esto. Él escuchaba voces, de hecho, Christopher J. Scarver desvivió a Steve Lowman, de 27 años, cuando decidió asaltar un banco y con una pistola desvive a esta persona, amenaza al gerente, le pide un cheque, le quita una tarjeta de crédito, llega a la casa de su novia y cuando la policía llega a buscarlo, él está sentado en la banqueta de la casa de su novia, lo revisan y encuentran en su bolsillo la pistola, la tarjeta, el cheque, y él les dice que él escuchaba las voces de una familia, papá, mamá, niño y niña, que son los que les decían que tenía que hacer eso y que le decían que todo iba a estar bien. Entonces llega a ser recluido a la penitenciaría y ahí conoce a Jeffrey. Al enterarse de todo lo que hizo, pues le toma mucho coraje y crea enemistad con él. Entonces él decide que esto pues es como quizá también apuntan que es una venganza racial, sí. Porque pues te digo, Jeffrey decidía, o más bien no decidía, hizo muchas desvivencias con personas de color y como Scarver era una persona de color, él pensó que era un delito racial, y entre eso y las voces de que según la familia le hablaba y le decía que hiciera estas acciones, pues decide terminar con la vida de Jeffrey y también con la vida de pues Jesse Anderson, quien era la otra persona amiga de Jeffrey, y con una barra de metal en el gimnasio lo desvive. Sí. Algo que me llama la atención de su estancia allí en prisión fue de que recibía cartas. Sí. E incluso recibía dinero. Le mandaban dinero de sus fans. Y me asombra mucho a mí como la mayoría de las personas o mucha gente empatizó con él cuando se enteró que era un desvividor en serie. Le empezaron a mandar cartas, a escribirle, le pedían hazme un dibujo, o una firma o lo que sea, y le mandaban el dinero pues para que él regresara la carta, ¿verdad? Pues imagínate, Jeffrey pues tenía una cara angelical, dicen las noticias, porque él era güero, era bien parecido. De hecho, su papá y su mamá pues tenían una descendencia irlandesa, la mamá, y el papá pues tenía otro tipo de descendencia, pues por lo cual pues Jeffrey pues nació pues agraciado, ¿no? Sí. Entonces esto llamaba la atención de las chicas, aunque Jeffrey pues tenía tendencias pues de ambiente, vamos a llamarle así. Entonces, imagínate, después de todo esto es Scarver el que decide terminar con toda esta historia de Jeffrey, pero para esto, en 1994, Jeffrey se había bautizado porque quería hacer las paces con Dios. Entonces él dijo, bueno, pues ya hice mucho mal, ya quiero enderezarme, quiero hacer las cosas bien. Decide bautizarse, y ¿sabes qué es lo curioso de esto? En la plataforma nos muestran que cuando se bautizó hubo un eclipse, y a 184 millas de distancia estaban desviviendo en una penitenciaría también a John Wayne, otro desvividor en serie, del cual pues después platicaremos de él. Sí. Para los que no lo conocen, John Wayne también era un desvividor en serie que era el payaso Pogo, Pogo, el cual desvivió también a muchos hombres menores. Y pues imagínate, al mismo tiempo que Jeffrey se estaba bautizando, John Wayne estaba desviviéndose, lo estaban desviviendo, y sale el eclipse. Y esto lo muestra la serie, pero también cabe señalar que es completamente real. Eso sí en la pasó. Investigación ahí aparece que realmente fue cierto. Sí, y yo quiero recalcar, aquí muchos nos cuestionamos, yo en especial, ver cómo se bautizó Jeffrey, cómo hizo las paces con Dios, cómo él se arrepintió de lo que hizo. Algunos pensarán que no, pues hizo mucho mal y Dios no lo va a perdonar, pero si él de corazón lo hizo, de corazón se arrepintió, le pidió perdón a Dios, se bautizó, yo estoy seguro de que Dios tuvo compasión de él y no importa lo que haya hecho, lo perdonó. Con esto no estoy justificando para nada todo lo que hizo, ¿verdad? Sus actos, pero sí yo noté mucho, quiero recalcar eso, que él pidió perdón a Dios, se arrepintió, y solo Dios sabe, como dicen, solo Dios sabe dónde está él ahorita o qué fue de él. ¿Y qué fue de él exactamente? Pues Jeffrey pues fue una persona
no vamos a justificarlo, pero fue una persona que vivió rechazo. Se dice que todavía se debate aún actualmente que tenía trastorno de personalidad, obsesivo-compulsivo, que inclusive tenía Asperger. Y pues quizá todo esto en conjunto con el trastorno psicótico pudo haberlo llevado a que se convirtiera pues en el carnicero de Milwaukee. Sí. ¿Y cuántas cadenas perpetuas le dieron? Le dieron 16 cadenas perpetuas, imagínate. Esto fue en 1972. Entonces también Christopher Jace Scarver, que fue quien lo desvivió, como dato curioso, es que recibió dos cadenas perpetuas, una por la desvivencia de Jeffrey y otra por la desvivencia de Jeffrey C. Anderson, y estuvo 18 años en confinamiento solitario. Imagínate, 18 años en confinamiento solitario. Después de todo esto, él alegó demencia, no se le hizo válido, pero logró que lo cambiaran de esta prisión a otra prisión federal, donde pues era de más baja seguridad, y logró cumplir su condena. De hecho, Scarver llegó a escribir poesía, ha escrito 2 libros, ha escrito novelas y le gusta mucho el arte. Sigue vivo, tiene 56 años actualmente. ¿Sigue vivo? Sigue no vivo. Sabía de él que sigue vivo. Sí, sigue vivo, tiene 56 años. Cuando conoció a Jeffrey tenía 31 años y él tenía más o menos esa edad. Pero fíjate cómo tenía talentos de poesía, de escritor. Y su trastorno hizo que desviviera a otras personas y acabó también con la vida de Jeffrey. Sí. Y ya para finalizar, mi querido Ari, pues la plataforma roja señalaba que la intención de hacer la serie era para que las personas lograran ver y entender el dolor de las familias que perdieron pues a sus seres queridos por Jeffrey, pero pues desafortunadamente llegó pues idealizándolo. Sí, y como dato extra, el papá y el hermano también siguen vivos, ¿verdad? Sí, mira, ellos fueron los que detallaron pues todo lo que hizo Jeffrey, aunque sin embargo cabe mencionar que la plataforma no tiene los derechos y fue demandado por el papá de Jeffrey por esta serie, y el hermano de Jeffrey sigue vivo. Él decidió cambiarse el nombre para que no lo relacionaran, y es algo muy curioso porque el niño también estuvo viviendo varios años con Jeffrey, con la mamá, y él no tiene ningún tipo de trastorno, él lleva una vida normal. Decidió cambiarse el nombre y la mamá falleció el 7 de noviembre por un cáncer muy agresivo en el año 2000. Uy. Sí, fíjate, ahí el caso de su hermano, pues él no le pegó la loquera. Él como que llevó de otra forma la depresión, el rechazo, la separación de sus padres, y por eso pues él no le fue igual. Son dos vidas diferentes, la de él y la de su hermano, y 2 caminos diferentes por los que se puede llevar una depresión. Pues imagínate, sí, el hermano vive una vida normal, se cambió el nombre y pues prefiere no tocar el tema. De hecho, es muy poca la gente que sabe realmente quién es el hermano de Jeffrey. Sí. Y pues así llegamos el día de hoy a esta parte final del podcast Misterio Paranormal. Ari, ¿hay algo que quieras agregar? Pues yo tengo una frase de Nietzsche, quisiera agregar esto. Dale. Que dice: si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Qué profundo. Yo lo aplico, pues hay veces en que miramos el abismo, yo lo veo como todos estos desvividores seriales, y nos adentramos, en este caso de Jeffrey Dahmer, nos adentramos como viendo el abismo, pero a la vez nos está devolviendo la mirada. A la vez nos está viendo ese abismo, esa oscuridad, nos está viendo a nosotros, y debemos de ver si hace eco o no hace eco. Los grados Dahmer, como yo decía. Las parafilias que todos tenemos. Sí, esperemos que no haga eco en nadie. En nadie. Sí, es mejor que se quede en la mente a realizarlo, porque una vez que lo haces ya no hay vuelta atrás. Sí, así es.
Pues mi querido Ari, platícanos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden contratar, pues para que la gente que nos vea, pues también te siga en tus redes sociales. Pues en Facebook me encuentran como Ariel García y en WhatsApp al número 833-138-3505. Son todas las redes que tengo. Y pues con todo esto de Jeffrey y todo el tema que hablamos, ya me dio como hambre, me dieron ganas de comerme un pozolito. Oye, sí, mi querido Ari, cuéntanos un chiste antes de despedirnos, por favor. Pues sí, se antoja un pozolito, comérselo, no sé, así como Jeffrey. Pues un chiste, un niño llega y le pregunta a su papá, papá, ¿por qué el sol no sale de noche? ¿Por qué? Y le dice el papá, porque le pegan. Me parece alguien que conozco. Bueno. No, aquí en Grupo Crea no hay de esos. No, aquí ninguno. no hay de eso. Aquí no hay, allá enfrente tal vez, aquí no. Palmadín tiene un chiste. Papá, a mi hermano le dicen Campanita. ¿Por qué? Porque es tan galán. Ahí está el chiste por parte de mi amigo Ari, quien el día de hoy nos visitó en el podcast Misterio Paranormal. Si ustedes quieren venir al podcast y sentarse aquí a platicar de algún tema, los invito a que nos manden un mensaje a la página de Digital Live o por supuesto me sigan en mis redes sociales en Instagram, Facebook, Spotify y TikTok como Cristian Martínez Podcast. Ahí me van a encontrar, ahí nos pueden mandar material, nos pueden mandar historias. Y también quiero recordarles que en Grupo Crea Comunicación Digital tenemos un evento por parte de Grupo Crea Entertainment. Este viernes 16 de diciembre se presenta en el Estadio Tamaulipas Los Dos Carnales. ¿Los vas a ir a ver? Sí, claro que sí, ahí vamos a estar bailando. Ya vinieron a la Feria de Tampico el año pasado, si no me equivoco, y cabe mencionar que este show es un show totalmente diferente al que ya vieron. Traen su producción Corridos para Valientes. Ay, qué bueno, para que vean algo diferente. Algo diferente, un show completo, por cierto. Y la venta de boletos es Innova Sport, Clase Sport y en superboletos.com para que ahí pues aparten su mesa VIP, sus lugares donde más les gusten. Y el día de mañana en el Estadio Tamaulipas se enfrenta el equipo Club Deportivo y Social Tampico Madero contra Chihuahua FC para que no se lo pierdan. Ah, Chihuahua. También se va a estar transmitiendo el partido por Facebook en la página de Grupo Crea. No se lo pierdan. En punto de las 8 de la noche, no se lo pierdan. Y dicho estos anuncios, nos despedimos, mi querido Ari. Gracias por venir al podcast un gustazo Misterio estar aquí. Paranormal. Nos vemos y recuerden que este podcast se escucha mejor cuando estás solo, en tu casa, en la escuela, en la oficina, o cuando crees que estás realmente solo. Tapicería Cristi. En calidad y servicio, tu mejor opción. Tapicería en general, materiales e insumos, salas, camas, cabeceras y sillas. Residencial, comercial y médico. Contáctanos al 833-246-8277 y 833-332-2511. Materiales e insumos: pasamanería, hule espuma, viniles, patas para muebles, malla sombra, emplaye y mucho más. Estamos ubicados en Boulevard Adolfo López Mateos, número 709, Colonia Guadalupe Mainero. En calidad y servicio, tu mejor opción. Tapicería Cristi.